El proceso de escritura del material didáctico impreso tiene diferentes fases. En primera instancia tenemos la etapa de preproducción, luego la de producción y finalmente postproducción. Veamos en qué consiste cada una de estas fases que nos permite obtener el material didáctico impreso. El material didáctico impreso tiene como propósito promover el trabajo individual de los estudiantes, de modo que el aprendizaje se sustenta en la actividad propia de cada uno, es decir, promueve el autoaprendizaje. Por ello, el material didáctico es asumido como el conjunto de especificaciones de materiales educativos organizados sistemáticamente orientados hacia el apoyo de un determinado objetivo, unidad, tema o área del plan curricular. Es importante anotar que los cuadernos de trabajo tienen un proceso previo que vamos a explicarles a continuación. Inicialmente, ustedes tienen que conocer que todos los programas de las diferentes asignaturas han sido aprobados por el Comité Académico en la Universidad Autónoma de Manizales. En el sistema de educación a distancia, lo que vamos a comenzar a hacer luego de otro proceso que ya les explicamos, es empezar a adaptar esos programas que ya han sido aprobados por ese comité curricular en Manizales. Entonces ese es un primer punto que quiero que tengan ustedes en cuenta. Un segundo punto, ya una vez el programa llega aquí al sistema de educación a distancia, lo que se hace es buscar o seleccionar a un profesor, a un docente, de acuerdo a su perfil profesional y su experiencia, que tenga la capacidad de desarrollar este cuaderno de trabajo. Otro punto que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que nosotros aquí en el sistema de educación a distancia hemos elaborado una guía cero, una guía donde se dan como las principales directrices para nosotros elaborar estos cuadernos de trabajo y que hemos venido adelantando con el tiempo. Otro punto que es importante que ustedes tengan en cuenta es que se hace una concertación entre los profesores de la Universidad Autónoma que son presenciales y los que estamos en el sistema de educación a distancia. Para eso nosotros entonces hacemos unas reuniones previas, a veces enviamos también nuestras propuestas. Como el programa ya está aprobado, ese programa es el que se va a discutir y el que se va a analizar para que el sistema de educación a distancia pues lo pueda adaptar de mejor manera, y esto es muy importante porque hay como una sinergia de esfuerzos entre las diferentes modalidades de educación. Y otro punto que esto también es muy importante es una vez nosotros ya hemos acordado con los profesores de Manizales el programa y las temáticas, lo que nosotros hacemos es empezar a seleccionar el material guía, la estructura temática que va a ir en estas asignaturas y que van a acompañar el cuaderno de trabajo. Aquí hacemos un proceso de selección, de revisión del estado del arte de cada una de las asignaturas. Consultamos en la biblioteca cuáles son los cuadernos o cuáles son los libros más actualizados sobre el tema y hacemos una selección de un cuaderno, por ejemplo, un cuaderno como este, un libro que ya esté hecho, que ya esté terminado por alguna de las universidades o por alguno de los estudios que ya existen, y utilizamos un libro simplemente como guía y como estructura temática. Sin embargo, el cuaderno de trabajo lo que va a hacer es articular este libro texto, pero va a articular con otra información, va a articular el cuaderno de trabajo con las unidades didácticas, que es un proceso ya diferente en el que los docentes diseñamos un conjunto de actividades para que los estudiantes regulen su propio proceso de aprendizaje. Eso es básicamente lo que se hace, pero no hay que olvidar entonces que tenemos por un lado el cuaderno guía, lo que tenemos es el libro guía, y por el otro lado tenemos ya el cuaderno de trabajo que responde más a una unidad didáctica. Bueno, retomando un poco cuáles son como las etapas o el proceso del diseño del material didáctico impreso, vamos a hablar un poco de los elementos de este material didáctico impreso y vamos a hablar específicamente del cuaderno de trabajo. Este que estamos viendo acá es el cuaderno de trabajo de desarrollo regional, que es una de las asignaturas de las especializaciones de la Universidad Autónoma de Manizales. Este diseño de estos cuadernos de trabajo se enfoca principalmente en hacer como una etapa de prediseño, y esta se enfoca ¿a qué? A tratar de construir esa carta descriptiva. Las cartas descriptivas de las cuales nosotros trabajamos mucho, porque es como la presentación del cuaderno de trabajo, está enfocada en hablar de los alcances, de lo que se va a trabajar, de exponer un poco el tema y de hacer como una pequeña exposición de los diferentes momentos, de las etapas que tiene un cuaderno de trabajo. Por eso es tan importante que nuestros docentes
como están apoyados en un texto guía, como nos explicaban anteriormente, van a tratar de realizar actividades que complementen este texto guía que ha sido seleccionado, que ha sido, digamos, como producto de una revisión de diferentes textos que pueden aportar a la profundización de la asignatura, y el cuaderno de trabajo va a ser ese acompañamiento en el tema del trabajo autónomo, de ese trabajo individual, de actividades, de profundización. No es solamente una recolección conceptual, sino que es una aplicación de aquellos aspectos, de aquellos conceptos, de aquellas teorías que se trabajan en el texto guía. Por eso es muy importante que nuestros docentes siempre empiecen con una primera tarea, y es tratar de plantear los problemas que se van a desarrollar en el cuaderno de trabajo. Por eso es importante que tenga un amplio conocimiento del tema para poder saber hacia qué problemas debemos llevar a los estudiantes para que ellos empiecen a interactuar con esas ideas previas que traen y empiecen a ver cómo empiezan a relacionar esos conceptos con las ideas que ellos traen, con la realidad que ellos manejan en sus regiones, teniendo presente que nuestro modelo se enfoca en llevar la educación de calidad a diferentes regiones del país, de tal manera que los estudiantes aprovechen ese conocimiento que tienen de las regiones para saber cómo resolver aquellos problemas a los que ellos se van a enfrentar. Por eso es tan importante que ese primer paso que debemos hacer nosotros los docentes en la construcción de estos cuadernos de trabajo es plantear unos problemas claros. Y estos problemas nos van a ayudar ¿a qué? A organizar los temas que van a trabajarse, que también van a ir, digamos, como mediados por ese texto guía, pero también va a ayudar a definirnos cuáles son las competencias que van a alcanzar nuestros estudiantes. En esa medida, digamos, como esos problemas que se plantean ayudan a que las competencias nos ayuden a saber si ese problema nos va a contribuir a alcanzarlas o por el contrario hay que volver a formular los problemas para poder lograr que el estudiante alcance un objetivo o varios objetivos puntuales. También este trabajo está acompañado de otra revisión bibliográfica. Ya se ha hecho una primera para seleccionar ese texto guía, pero el cuaderno de trabajo también está alimentado de otras informaciones que nosotros como docentes tenemos que trabajar, pero siempre remitiéndonos a ese libro guía o a ese texto guía que tenemos, y también empezar a encontrar cuál es la relación que tiene, cuál sería esa estrategia global de enseñanza-aprendizaje que se está desarrollando, que tiene que ver con los diferentes ambientes de aprendizaje. Tenemos por un lado el módulo escrito, que para nuestro caso es el cuaderno de trabajo. Por otra parte tenemos las teleclases, pero también tenemos el aula virtual de aprendizaje. Por eso es tan importante que la estrategia global que se está manejando tenga como unos momentos donde ese trabajo individual que se hace en el cuaderno del trabajo también se vea como aplicado en los otros entornos de aprendizaje. Por eso es importante que dentro de este cuaderno de trabajo, aparte de tener esas competencias, aparte de tener, digamos, como ese camino para alcanzar las competencias, también tiene que haber una etapa de evaluación continua del estudiante. Y no es una evaluación que le hace el docente, sino es una evaluación que el estudiante se puede hacer. Por eso es tan importante que al finalizar de cada uno, digamos, de los ejes temáticos que tenga el cuaderno de trabajo, exista un momento de evaluación para que el estudiante pueda saber si ha, digamos, como reconocido cuál es el problema, cuáles son, digamos, los enfoques o los conceptos que le pueden ayudar a resolver el problema, pero también qué parte de la realidad puede ser aplicada en la resolución de ese problema. Por eso es tan importante que cada uno de nuestros ejes temáticos tenga un momento de planteamiento de problemas, de identificación de ideas previas, pero que también alcance a llegar a la resolución de los problemas. ¿Y todo esto para qué? Para que al final de la asignatura el estudiante sea capaz de hacer un ejercicio metacognitivo en el cual él sepa desde dónde partió, cuál era su posición en ese momento inicial, cuál era, digamos, el conocimiento que traía y cómo fue construyendo un nuevo conocimiento y haciéndolo útil, haciéndolo como mucho más representativo para él y aplicado, digamos, a su área de trabajo, en este caso en las especializaciones en salud. Entonces eso es como el camino y los elementos que se van, digamos, como organizando al interior de esta material didáctico impreso que son los cuadernos de trabajo. El proceso de producción del material didáctico impreso hace referencia al desarrollo de la carta descriptiva propuesta en la fase de preproducción. Se realiza con base en la estructura de una unidad didáctica, ideas previas, formulación de problema, resolución del problema y ejercicio metacognitivo.
Para alcanzar este proceso de diseño didáctico, el docente es acompañado previamente por el equipo de formación docente de la Universidad Autónoma de Manizales. Una vez que el docente ha terminado la escritura del cuaderno de trabajo, se realiza la evaluación por pares académicos, la cual tiene como propósito retroalimentarlo para su validación académica. A partir de las recomendaciones del par, se establece un tiempo para realizar los ajustes que se consideren necesarios. Por otro lado, frente al diseño del material impreso, es importante tener en cuenta los derechos de autor. Para esto, la universidad es muy estricta, salvaguardando los derechos y utiliza la citación y la referenciación en normas Vancouver. De esta manera, los profesores están en la obligación del reconocimiento de comunidades académicas y de grupos de investigación, dando la posibilidad de dar a conocer a sus estudiantes estos referentes conceptuales que posiblemente ellos van a profundizar en estudios posteriores. Y de esta manera damos cierre a lo que es el diseño de material didáctico impreso que se lleva en el marco de la salud. En la siguiente fase y de común acuerdo entre el diseñador gráfico y el docente, se establecen los parámetros para que el cuaderno de trabajo sea manipulado gráfica y visualmente en aras de fortalecer y mejorar la presentación del mismo. De esta forma, la información es más agradable, diciente y significativa para el estudiante. En este proceso se contemplan los siguientes aspectos: diseño y diagramación, retoque digital y fotográfico, ilustración, entre otros. Luego de la fase de corrección de estilo, viene la fase de diseño. Esta tiene como objetivo que el cuaderno de trabajo sea agradable y que tenga una estructura visual para el estudiante. Para esta fase, el diseñador y el profesor entran en un trabajo en conjunto en el cual se utilizan técnicas como diagramación, ilustración y retoque digital fotográfico para obtener un trabajo agradable al final. Previamente a la publicación se realiza la solicitud por parte de la Universidad del ISBN a la Cámara Colombiana del Libro con el fin de legalizar la publicación y se hace entrega del producto a la Dirección de Operaciones de EDUPOL para que realice la fase de publicación y distribución del material didáctico. Bueno, la Dirección de Logística de EDUPOL se encarga del material didáctico una vez aprobado, escrito el libro por parte de la universidad y aprobado por la Universidad Autónoma de Manizales. Ese archivo, nosotros como EDUPOL, la Dirección de Logística, lo envía a una editorial. La editorial se encarga de hacer en este momento un libro, ¿sí?, que es previamente autorizado por la universidad. Nosotros nos encargamos únicamente de la parte logística. ¿Qué es la parte logística? De llevarlo a una editorial. La editorial lo imprime, lo revisa la universidad, que quede con sus logos, que quede absolutamente autorizado con sus insertos, y el libro, una vez quede listo y autorizado, la decana manda, pues nos dice cuántos libros mandamos a hacer a nuestros estudiantes que están matriculados. Una vez este tiraje, la editorial nos lo envía a nosotros. Una vez listos los libros, llegan aquí a EDUPOL, hacemos el alistamiento de los libros. ¿Qué es el alistamiento de los libros? Cogemos por centro asociado cuántos estudiantes están matriculados y marcamos cada uno de los libros, hacemos el empaquetamiento de estos libros y los enviamos por nuestra cadena de distribución, que puede ser Interrapidísimo o Servientrega. Esta entrega de estos libros a los centros asociados se demora más o menos un tiempo entre 2 a 5 días, dependiendo la ubicación de nuestros centros asociados. Una vez lleguen los libros a los centros asociados, el centro asociado tiene el listado de matriculados, los entrega a cada uno personalizados para que estén disponibles al momento de las clases.